Has visto Gris más veces de las que puedes contar. Has cantado Summer Nights. Reconoces esas chaquetas rosas a kilómetros y quizá alguna vez soñaste con ser Danny o Sandy. Pero lo que casi nadie sabe es que, mientras la película vendía juventud, romance y diversión, detrás de cámaras todo era mucho más oscuro. Durante el rodaje, un actor terminó en el hospital tras desmayarse por el calor. Otro sufrió una caída durante un número musical que marcaría su vida para siempre. Y la imagen más icónica de Olivia Newton-John solo fue posible porque, cada mañana, tenían que coserla literalmente dentro de su vestuario. Esto no son simples anécdotas de Hollywood. Son historias reales de caos, sacrificio, dolor y decisiones desesperadas que ocurrieron mientras se filmaba uno de los musicales más queridos de la historia. Quédate, porque lo que pasó detrás de Gris es tan intenso como inesperado, y cambia por completo la forma en que volverás a verla. Cuesta pensar en Gris sin Olivia Newton-John, pero su participación estuvo lejos de ser segura. Cuando le ofrecieron el papel de Sandy, ella dudó seriamente. A sus 28 años, no se sentía cómoda interpretando a una adolescente y temía que la diferencia de edad con John Travolta más joven, pero con una presencia muy juvenil se notara demasiado en pantalla. Además, arrastraba un recuerdo nada agradable. Años antes había protagonizado el musical británico Tomorrow, un proyecto que fracasó estrepitosamente y casi frena su carrera desde el inicio. Esa experiencia la dejó con miedo a equivocarse otra vez. El productor Alan Carr no aceptó un no como respuesta. Insistió una y otra vez, y Travolta, ya confirmado como Danny, decidió intervenir personalmente y viajó para hablar con ella. Le aseguró que no veía a nadie más capaz de dar vida a Sandy. Finalmente, Olivia accedió a realizar una prueba de cámara, aunque puso una condición clave: tendría la última palabra sobre el material grabado. Para darle mayor seguridad, el equipo recurrió a iluminación favorecedora y ajustes visuales que suavizaban su apariencia. Incluso el guión fue modificado para que el personaje fuera australiana, aprovechando su acento natural. El resultado fue histórico. Sandy no solo definió su carrera, sino que convirtió a Olivia Newton-John en un ícono eterno del cine musical. Durante el rodaje de una de las secuencias más intensas de Grease Lightning, Jeff Conaway sufrió un accidente que cambiaría su vida. Mientras bailaba sobre el auto, perdió el equilibrio y cayó con fuerza contra el suelo. En ese momento, nadie le dio demasiada importancia. Él mismo se levantó, bromeó y continuó filmando como si nada hubiera pasado. Sin embargo, el golpe dejó una lesión persistente en su espalda que nunca terminó de sanar. Para aliviar el dolor, los médicos le recetaron medicamentos, una solución que parecía temporal pero que se transformó en algo mucho más oscuro. Con el paso del tiempo, Conaway desarrolló una dependencia que no supo reconocer al inicio. Años después admitiría que jamás imaginó estar entrando en una adicción, convencido de que solo seguía un tratamiento médico. La lucha fue larga y devastadora. Opioides, problemas de salud mental y recaídas marcaron su vida durante décadas. Su estado físico y emocional quedó expuesto públicamente cuando participó en Celebrity Rehab with Dr. Drew, donde muchos quedaron impactados al verlo tan deteriorado. El actor falleció en 2011, a los 60 años, debido a una neumonía, con su salud ya muy debilitada por el abuso de sustancias. Tras su muerte, Olivia Newton-John lo recordó como una persona generosa y sensible, atrapada en un sufrimiento constante. Elvis Presley casi apareció en la película y murió el mismo día que filmaron su escena. Aunque suene como una leyenda urbana de Hollywood, esta historia ocurrió de verdad. En un inicio, a Elvis Presley le ofrecieron participar en Grease con el papel de Teen Angel, el cantante que aparece en la secuencia musical Beauty School Dropout. Sin embargo, Elvis decidió rechazar la propuesta. Nunca quedó claro si fue porque el papel le parecía demasiado pequeño o porque su estado de salud ya no era el mejor, pero lo cierto es que dijo que no. El personaje terminó siendo interpretado por Frankie Avalon. Lo más perturbador sucedió tiempo después. El 16 de agosto de 1977, mientras el equipo rodaba la escena de la pijamada en la que Rizzo canta en tono de broma Elvis, Let Me Be, llegó la noticia que paralizó al mundo.
Elvis Presley había muerto ese mismo día. El director Randall Kleiser recordó que el ambiente en el set cambió por completo, volviéndose extraño y silencioso. Estaban filmando una referencia a Elvis justo cuando el mundo entero lo estaba despidiendo. Aún así, la escena se mantuvo en la película, quedando como un homenaje involuntario y escalofriante al rey del rock. Olivia Newton-John tenía que ser cosida a los pantalones de Bad Sandy cada mañana. La transformación final de Sandy en gris, con cuero negro, labios rojos y una actitud completamente distinta, se convirtió en una de las imágenes más recordadas del cine. Sin embargo, ese momento icónico estuvo a punto de no existir por culpa de un par de pantalones rebeldes. Los pantalones negros que usó Olivia Newton-John no eran una réplica hecha para la película, sino una prenda original de los años 50 encontrada en el archivo de vestuario de Paramount. El problema era que el cierre no funcionaba y el cuero, tan viejo y ajustado, no soportaba ninguna modificación sin romperse. La solución fue tan extrema como insólita. Cada día de rodaje, el equipo de vestuario tenía que coser literalmente a Olivia dentro de los pantalones antes de filmar. Durante horas no podía comer casi nada, beber muy poco y olvidarse por completo de ir al baño. Al terminar la jornada, la única forma de quitárselos era descoserla con sumo cuidado para no dañar la prenda. Para colmo, las escenas del carnaval se grabaron en pleno verano en Los Ángeles, con temperaturas que superaban los 37 grados. Años después, Olivia recordaría la experiencia con humor, diciendo que eran tan ajustados que ni siquiera podía sentarse, pero que ese sacrificio terminó marcando su vida y su carrera para siempre. Annette Charles, Chacha, filmó en medio del dolor. En pantalla Annette Charles parecía pura fuerza y seguridad como Chacha Di Gregorio, robándose cada plano con su actitud provocadora. Pero lejos de las cámaras, la actriz estaba atravesando una situación médica grave que nadie imaginaba. Durante la filmación de la escena de la carrera en Thunder Road, cuando Chacha agita la bandera mientras los autos arrancan a toda velocidad, Charles estaba sufriendo un embarazo ectópico. El dolor abdominal era tan intenso que, entre tomas, tenía que apoyarse en los coches simplemente para no caer. A pesar de su estado, se negó a interrumpir el rodaje. El equipo recordó después su resistencia silenciosa y cómo ocultaba el sufrimiento sin quejarse. En cuanto las cámaras comenzaban a grabar, todo cambiaba. Postura firme, sonrisa desafiante y energía intacta. Nadie sospechó nada. Apenas el director gritó, «¡Corte!». Por última vez, Annette Charles fue trasladada de urgencia a un hospital, donde entró al quirófano esa misma noche. Los médicos le dijeron que había estado peligrosamente cerca de colapsar durante la filmación. El final original era completamente distinto. El cierre que todos conocemos parece inseparable de Gris. Danny y Sandy juntos, música a todo volumen y el icónico convertible rojo elevándose mientras suena We Go Together. Pero ese final no fue la primera opción. En las versiones iniciales del guión, la historia tomaba un rumbo mucho más sombrío. En lugar de una feria y un desenlace romántico, Danny y Sandy terminaban alejándose el uno del otro. Algunas ideas iban todavía más lejos y sugerían que el cambio de Sandy no había ocurrido realmente, sino que era solo una ilusión. Incluso existió una propuesta en la que Sandy ascendía hacia el cielo, insinuando que había muerto. Cuando esos finales se mostraron en funciones de prueba, la reacción fue inmediata y negativa. El público quedó desconcertado y molesto, y dentro del estudio saltaron las alarmas. Uno de los ejecutivos fue tajante al advertir que, si ese desenlace llegaba a la pantalla, la película sería un desastre. Ante eso, el equipo no tardó en actuar. Reescribieron el final y apostaron por el auto volador y la canción alegre que hoy todos recordamos. Ese cambio de último momento fue el que transformó Gris en el cuento de hadas que terminó conquistando al mundo. Y siendo honestos, cuesta imaginar que hubiera funcionado de otra forma. El set era un peligro para la salud, y el director casi colapsa. El rodaje de Gris estuvo lejos de ser tan alegre como parece en pantalla. En varias ocasiones, filmar la película rozó lo peligroso. La escena del baile de graduación, una de las más recordadas, fue en realidad una prueba de resistencia para todos.
Se grabó en el gimnasio real de una escuela secundaria durante el verano de Los Ángeles, con temperaturas que llegaron a los 46 grados. Para evitar ruidos, el lugar permanecía completamente cerrado y sin aire acondicionado, convirtiéndose en una auténtica sauna. Varios extras se descompusieron y Michael Tucci, quien interpretaba a Sonny, sufrió una insolación tan fuerte que tuvo que ser trasladado al hospital. Aún así, la filmación continuó sin pausa, con el elenco exhausto, sudando y casi sin hidratarse. El equipo técnico tampoco se salvó. El director Randall Kleiser pasó por una situación especialmente delicada. Un día antes de rodar en el Frasty Palace, caminó descalzo por el río de Los Ángeles buscando locaciones y se cortó el pie. La herida se infectó y, a la mañana siguiente, tenía casi 38 grados de fiebre. Él mismo contó después que estaba completamente desorientado, pero aún así intentó seguir trabajando. En medio de ese caos, John Travolta intentó ayudarlo aplicándole una técnica de la cienciología conocida como touch assist. Kleiser agradeció el gesto, aunque admitió que lo que realmente lo sacó adelante fueron los antibióticos. Pese a todo, no se canceló ni un solo día de rodaje. Enfermos o al borde del colapso, el equipo siguió adelante. El espectáculo, como siempre, tenía que continuar. Olivia Newton-John no quería cantar con su voz. Aunque era una cantante reconocida, Olivia Newton-John dudó mucho de su voz para el personaje de Sandy. Le preocupaba que sonara demasiado adulta o pulida para una adolescente estadounidense. Por eso, varias de sus canciones fueron suavizadas en postproducción y grabadas con extremo cuidado. Incluso pidió repetir tomas solo para asegurarse de que su interpretación sonara más inocente. Esa mezcla de inseguridad y perfeccionismo terminó dando como resultado una de las voces más memorables del cine musical. La canción más famosa casi no existió. You're the One That I Want, uno de los temas más icónicos de Grease, no estaba en el guión original. Fue escrita y añadida a último momento, cuando la película ya estaba avanzada. Los productores sentían que faltaba una canción potente para el final, algo moderno y pegajoso. El tema se grabó casi a contrarreloj y nadie esperaba que se convirtiera en un fenómeno mundial. Hoy es imposible imaginar Grease sin ella, pero estuvo a punto de no existir. Stockard Channing era mayor que casi todos, incluso que los profesores. Aunque en pantalla parecía una rebelde adolescente más, Stockard Channing, quien interpretó a Rizzo, tenía 33 años cuando filmó Grease. Era la actriz más adulta del elenco juvenil, incluso mayor que algunos de los actores que interpretaban a los maestros. La diferencia de edad no era un secreto, pero sí una incomodidad. Channing detestaba el vestuario ajustado y confesó que nunca se sintió a gusto interpretando a una estudiante. Aún así, su actuación terminó siendo una de las más complejas y recordadas de la película, aportando una madurez emocional que ningún otro personaje tenía. Y con esto queda claro que Grease fue mucho más que coreografías perfectas, peinados con brillantina y canciones inolvidables. Detrás de la pantalla hubo accidentes, sacrificios extremos, decisiones polémicas y momentos personales muy duros para su elenco. Desde Olivia Newton-John literalmente atrapada en sus pantalones, hasta tragedias silenciosas, egos enfrentados y escenas filmadas en condiciones casi imposibles, la magia que vemos nació en medio del caos. Ahora queremos saber tu opinión. ¿Qué dato te dejó más sorprendido? ¿La caída que marcó la vida de Jeff Conaway o el duelo que Travolta cargó durante todo el rodaje? Déjalo en los comentarios. Y si Grease fue parte de tu infancia o la sigues cantando cada vez que suena, apóyanos con un like, suscríbete y comparte este video con alguien más que también ame a Ridley League.